el gusto en esta ocasión de tener en nuestro seminario de programa transdisciplinario al doctor Alejandro Raúl Hernández, más conocido como Raúl Hernández. Nos va a hablar, va a presentar 3 archivos, pero el título del seminario es un poco largo: un análisis dinámico simple de los momentos centrales de retornos financieros a todas las posibles escalas de tiempo. Nada más unos antecedentes de Raúl. Raúl es físico, egresado de la Universidad Veracruzana. En aquel entonces era escuela de física, ahora trabaja en la Facultad de Física e IA, Ingeniería Artificial, Inteligencia Artificial. O sea, ingeniería siempre es así. Yo decía que le pusimos ciencia ficción, entonces es un nombre muy atractivo, pero su trabajo es realmente transdisciplinario. Él obtuvo su doctorado en la física experimental de altas energías, de hecho muy conectado con el descubrimiento de la partícula más pesada que conocemos todavía, el quark gap, el Fermilab, pero luego se iluminó, hizo una estancia postdoctoral en Italia, y en Italia generalmente hay muchos santos por ahí que iluminan a la gente, y cambió de área. Entonces ahora trabaja en esto que se conoce como econofísica, que es lo que nos va a explicar, pero hay un aspecto muy importante para todos nosotros. Además de ser buen investigador, es miembro del consejo editorial de una de las revistas multidisciplinarias de moda, y con un factor de impacto impresionante, 3.71. Entonces en física hay por lo menos en mi especialidad de estas energías, hay muy pocas revistas, aunque no le guste, abordan esos factores de impacto de arriba de 1. Entonces 3 es plus 1. Entonces también para que lo tengan presente de lo que va a presentar. Pues adelante, por favor. Okay. Muchas gracias, Miguel. Bueno, Miguel, muchas gracias por la invitación a este seminario. Y bueno, veo que están haciendo cosas muy interesantes con este doctorado transdisciplinario. Creo que hace falta en México este tipo de estudios que sean serios y no ideologizados como son normalmente en humanidades, ¿no? Miguel me invitó a dar una plática sobre econofísica y me pidió también que les diera una pequeña introducción sobre qué es la econofísica. Entonces, mi plática va a ser de dos partes. Si me das 20 minutos para esta, me puedes avisar, porque me puedo extender. Me invitaron a dar un curso de econofísica en un evento que organizaron en el CIEC en Cuernavaca. Entonces, saqué las transparencias de ahí y es un poco largo. Pero bueno, antes que nada debo decir que a mí el término econofísica me parece horrible. No me gusta para nada, pero digamos que ya se quedó econofísics y entonces no hay nada que hacer. Originalmente también había gente que se proponía llamarlo finance, pero al final se quedó econofísics, y realmente yo me siento más bien físico que econofísico, pero la idea es que actualmente hay un montón de datos financieros. Antes no había. Por ejemplo, están las computadoras que están registrando cada una de las transacciones en los mercados que se realizan todos los días. Todas las transacciones generan un volumen gigantesco de información, y lo que yo hago es analizar datos, particularmente de la bolsa o de otro tipo de sistemas financieros. Entonces, en economía, hasta hace poco, era tradicional que los estudios observacionales eran discriminados en los journals de economía. La gente enviaba un paper de un análisis empírico y normalmente era muy difícil publicarlo, y se le daba mucho énfasis a la teoría. Entonces, si ven un libro de econometría o de economía tradicional de hace unos años, son la cosa más aburrida del mundo. Muchas veces están presentados al modo geométrico: axioma, postulado, teorema, lo cual a lo mejor da cierta belleza formal, pero muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Entonces,
Para mí la econofísica simplemente es el estudio de los sistemas económicos desde el punto de vista aplicando el método científico, es decir, la observación, el análisis de datos y bueno, naturalmente que se usan muchas técnicas que se inventaron o se hicieron en primer lugar para la física y bueno, es una materia o incluso le están considerando rama de la física, yo no sé si se puede considerar rama de la física, pero está muy en boga todavía, no sé si va a seguir así dentro de 10 años, me da la impresión que sí. Entonces una de las razones de su surgimiento fue que muchos físicos se quedaron sin trabajo cuando se acabó la Guerra Fría. La limitación del enfoque económico que les platiqué, que les da mucho énfasis a la cuestión teórica, o incluso menos que teórica, más bien axiomática, y las necesidades en las empresas de finanzas de gente que tuviera habilidades analíticas. La tradición de los físicos en finanzas no es muy vieja. Digamos, si vamos a la historia, antes, cuando estudiaba la economía, había gente que tenía formación de físico o de ingeniero, que se dedicaron a estudiar sistemas económicos. Por eso, digamos que es como no existía el término econofísica, ¿no? Perdón, ¿qué es este WS? Se supone que nosotros tenemos que adivinar todas estas formas. Perdón, doctor, Wall Street. ¿Cómo? Wall Street. Las empresas Wall Street. Ah, bueno, podrían ser varios otros WS. Podría ser, pero realmente donde empezaron más fuertemente fue Wall Street. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Fermilab, muchos de mis colegas se dedicaron a hacer estas cosas, ¿no? Mis compañeros de estudiantes. Entonces, cuando hablo de la implementación del enfoque económico, hay una piedra angular de la economía clásica, o de clásica quizá, que dice que los mercados son eficientes. Esto quiere decir, a grandes rasgos, que el mercado, me refiero a los sistemas donde se compran y venden cosas libremente, en particular, por ejemplo, la bolsa de valores donde se venden acciones, contratos, opciones, qué sé yo. Ese tipo de sistemas, según la teoría económica, Fama fue uno de los que postularon o creadores de esta teoría, es que los mercados son como una especie de máquina que se adapta inmediatamente a los cambios de información para evaluar los precios de los activos que se comercian en este. Entonces, de alguna forma, hay tres versiones de esta hipótesis de los mercados eficientes. Uno le llaman la débil. Si ustedes tienen un mercado, tienen una lista de precios de algún activo, qué sé yo, los precios de las acciones de Google o de Apple, pues la hipótesis de los mercados eficientes en su versión débil dice que toda la información que es pública determina el precio de ese valor. Hay una versión que es más fuerte, que dice que toda la información que es pública determina el precio de esa acción inmediatamente. Es decir, si por ejemplo las acciones de Google pasa alguna cosa que las afectan, inmediatamente cambia su precio, ¿no? Y la otra versión es la fuerte de los mercados eficientes, dice que toda la información pública, más la que no es pública, la que está escondida, afecta de manera inmediata los precios de la bolsa. ¿Y por eso dieron premio Nobel? Por eso dieron premio Nobel. ¿A Exactamente. quién? Fama, stipendio de Fama, 2013. Bueno, ¿qué quieren que haga? Yo no estuve en el Parece comité. un anti-Nobel, ¿no? Yo no estuve en el comité. Y bueno, entonces, realmente se sabe que los mercados no son eficientes completamente. Podemos considerar como una aproximación del tipo que no hay fricción al momento de escoger posición. Pero bueno, algunas veces parecería que los mercados se comportan de esta forma. Por ejemplo, no sé si mencioné este ejemplo la vez pasada, pero cuando iba a estallar cuando los rusos iban a invadir Afganistán, el precio del petróleo empezó a subir, porque empezaban a comprar mucho petróleo para prepararse, entonces hubo un movimiento de petróleo hacia arriba. De alguna forma, lo que estaba pasando de forma oculta estaba afectando el mercado, ¿no? Otra cosa de la que hablan los economistas es el equilibrio económico. Entonces, por ejemplo, dicen que el precio de cualquier cosa en un mercado es una cosa que se alcanza tras un equilibrio entre la demanda y la oferta, ¿no? Entonces a ellos les gusta mucho el equilibrio, las situaciones de equilibrio, donde
digamos, como en física, que las fuerzas se equilibran y todo eso, ¿no? Realmente se sabe que el equilibrio es algo muy... Perdón la observación, pero quizás este premio Nobel y esta teoría precisamente destruye el equilibrio, ¿no? Pues es equilibrio, exactamente. Bueno. Pero a ellos les gusta mucho el equilibrio. Incluso hablan de curvas de oferta y demanda, pero estas no se pueden medir. En los libros de economía ponen una curva que va así, otra curva que va así, dicen la curva de oferta y la curva de demanda, y en el medio se equilibran. Pero yo nunca he visto una curva de oferta y demanda. O sea, no se pueden tocar. O sea, es una cosa que... las cosas están cambiando, ya no es así, pero de alguna forma había muchas limitaciones en este enfoque. Por ejemplo, para calcular el riesgo en la economía o en finanzas, la gente pensaba que las variaciones de los precios se escribían bien con gaussianas. No quieren dejar en paz este pobre Gauss, ¿no? Sí, ¿verdad? Todo es gaussiano. Todo es gaussiano. Siempre gaussiano. Entonces, Bueno. Desde Mandelbrot se sabe que esas distribuciones tienen leyes potencia, ¿no? Son leyes potencia asintóticas. Y bueno, hay muchas cosas de este tipo que al final de cuentas empezaron a poner en duda. En cuanto a la econofísica, como yo decía, había mucha gente que se dedicaba a la física o a la ingeniería, hicieron la aportación sobre la economía. A lo mejor el más famoso es Pareto, que propuso una ley, bueno, se llama la ley de Pareto, y él estudió el problema de la distribución de la riqueza en diversas sociedades. Entonces él era un ingeniero italiano y escribió un libro sobre sociología a principios de 1910, si no me equivoco. Entonces realmente siempre ha habido interacción, pero ya como cosa oficial, donde los físicos, las revistas de física están publicando artículos de investigación que tienen que ver con temas económicos, es del 95 para acá. Entonces, este tipo de análisis empezó en la Universidad de Boston con el grupo de Stanley Mantegna. De hecho, ellos escribieron el primer libro de texto de física. En NISA, Sornet, ellos estudiaban cuestiones de terremotos. De hecho, él se volvió famoso porque analizó los datos de la bolsa y encontró unos patrones que presagiaban que iba a haber una caída fuerte. Entonces decidió arriesgar dinero y realmente fue exitoso en esta versión especulativa. Bouchot, que trabajaban con spin glasses, y Stoffer, que seguramente lo conoce el doctor, que es un físico computacional que se dedicó a hacer simulaciones de muchos sistemas, pero bueno, es famoso por sus simulaciones de transiciones eléctricas y creo que ya está retirado. Entonces, estos equipos y sus colaboradores empezaron a hacer estudios de sistemas económicos y publicaron sus resultados en revistas de física. Y bueno, y hay otros como el grupo de Santa Fe, como Farmer y otros que también colaboraron a este tren de la llamada econofísica. Entonces, universidades empiezan a publicar artículos sobre temas económicos en revistas de física, principalmente estas como Física A, European Journal, Physics Journal, B, después Physical Review Letters, etc. Y se inició la primera reunión de econofísica en Dublín en el 95. Y bueno, muchos físicos empezaron a hacerle a los quants, es decir, quant es un término que usan la gente que trabaja en la bolsa para designar al tipo que sabe hacer calcular los logaritmos, ¿no? O sea, el tipo que sabe hacer los programas y le pide, mira, necesitamos que hagas este programa para analizar los datos de tal sistema. Entonces, muchos empezaron a trabajar como quants. Y hay un artículo muy interesante que analiza todo este proceso. Bueno, y empezaron a producirse tesis doctorales de física, en econofísica, en este tipo de temas. Ahora, hay muchas áreas de activación, de investigación actuales. La gente se estudia a encontrar las propiedades de las series de tipo financieras, que tienen ciertas propiedades de universalidad. Hay propiedades estadísticas de estas series de tipo financieras, por ejemplo, de los precios, que ya sean series de tipo obtenidas del mercado de divisas o de mercado de acciones o de lo que ustedes quieran, de futuros, del precio del oro, del petróleo, tienen las mismas propiedades estadísticas, que son una especie de propiedades emergentes de un sistema complejo, y se los voy a platicar un poco más detalladamente más adelante. También estudian el tamaño de la distribución, el
la distribución del tamaño de las firmas, o sea, empresas, la distribución de la riqueza es un problema importante. También cómo se distribuye la riqueza en la sociedad, cómo se mueve el Producto Interno Bruto, las propiedades del Producto Interno Bruto de todas las economías, de todos los países, o incluso análisis de redes de fenómenos económicos. Yo estuve en una reunión en Corea hace poco de cuestiones de econofísica y todo el mundo hablaba de redes, y presentaban unas redes bien complicadas, complejas, así como nos conectaban las industrias o las empresas cuando tenían operaciones entre ellas o comercio o lo que sea. Y bueno, a mí lo que me sorprendió fue realmente de dónde sacan esos datos, ¿no? Casos bursátiles, economía compleja es un área también que está muy fuerte ahora. Déjenme ver si puedo enseñarles el atlas de la... ¿Y qué se dice acerca de crisis? De crisis. Tratan de entender qué sucede con las crisis, qué los causa o si se puede predecir las crisis. Lo cual, debo decirle que es algo muy difícil, no creo que sea tan fácil conseguir resultados, ¿no? Pero bueno, les muestro un trabajo que hicieron dos gentes. Osman está en Harvard y Dando está en MIT, donde aplicaron toda esta teoría de redes complejas para crear un indicador de cómo va a crecer una economía de un país. Entonces, ellos crearon un índice de complejidad de las economías, de acuerdo a cómo estaban conectadas todas las industrias dentro de un país. Crearon un índice, y según ellos es más fácil, les predice con más exactitud cómo va a crecer la economía del país que otros indicadores tipo el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, aquí viene un estudio de todas las economías de los países más importantes. Ahí se encuentra México de casualidad. Se encuentra México y creo que no estamos tan mal en complejidad de economía. Entonces, hace predicciones de cómo va a estar el Producto Interno Bruto en el futuro, ¿no? Si nos va a dejar una copia de eso. Sí, claro. Entonces, México está en la página 80, si no me equivoco. Luego cayó 80 con mouse, teclado. Entonces, si le echan un ojo, a lo mejor les interesa algo lo que dice aquí. ¿Por qué salta tanto? Estamos buscando a México. Pero si es el 80, ¿verdad? Sí, pero Pero el 80 del documento. bueno, si quieren se los dejo ahí, le echan un ojo. No, está muy lejos, empieza con Albania, ¿no? Puedo buscarlo aquí en el buscador. Que dejen dónde está. Para buscar control find control. Pero, Control F. ¿qué es el fenómeno Y ahí ponga por que favor. empezó en Albania? De hecho, realmente aquí lo que hacen es aplicar su técnica de medir la complejidad de una economía a Albania y a todos los demás países. De hecho, presentan un análisis de las economías de muchos países. Esto es como ejemplo nada más para que vean lo que está haciendo, porque yo no me dedico a estas cosas, ¿no? Bueno, sí, está pasando. Ganter, ¿no? Pero bueno, les dejo el documento, ¿no? Entonces hay gente que se dedica a estudiar todo este tipo de problemas. Vamos a buscar dónde está el otro. Oh, esto es bonito. Sí, me gustó más. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo se comportan las propiedades? ¿Cuáles son las propiedades de las distribuciones de los análisis, de los datos financieros? En particular, les interesan los datos de alta frecuencia. Como les decía yo, todas las transacciones que están sucediendo en los mercados se están grabando, en particular en la bolsa de valores. Cada vez que hay una operación se graba, entonces los precios de una compañía o de una acción de una compañía varían dentro de segundos, ¿no? Entonces hay un montón de datos llamados de alta frecuencia y una cosa que es más bien de aplicación, pero he visto que muchas universidades están produciendo también artículos de investigación sobre este tema, es
crear sistemas de trading automáticos. Entonces, crean programas de computadora que hacen uso de muchas herramientas de tipo numérico o de lo que ustedes quieran y toman decisiones de cuándo comprar o vender una acción o un valor, ¿no? Entonces ustedes habilitan su programa al mercado y el programa analiza los datos que está sucediendo, busca patrones, toma decisiones de comprar o vender. Entonces la mayoría de los traders que se dedican a comprar y vender en la bolsa ya no son traders que están en su computadora con un botón tratando de ver si van a comprar o vender una acción, sino que se hace automáticamente. Entonces, la gente que se dedica a esto, los quants, programan algoritmos para comprar y vender acciones y seguramente hay un montón de gente que todavía lo hace a la antigua, al modo original de comprar y vender, que le llaman un position trader, que es alguien que está buscando, digamos, por su experiencia, si un stock vale la pena comprarlo o no, pero muchas de esas operaciones ya están automatizadas. Entonces la experiencia ha mostrado que cuando la máquina y el hombre se enfrentan, tarde o temprano la máquina va a ganar. Como en el ajedrez, cuando Kasparov perdió contra Deep Blue en el 94, creo que fue. Entonces, otra de las técnicas que se usan en física y que se utilizan para estudiar los temas complejos económicos, en particular los mercados, que es lo que me interesan, es hacer simulaciones de agentes para estudiar los mercados. Entonces construyen mercados sintéticos y tratan de simular un mercado para estudiarlo. Y bueno, esto parecería que es una tontería, pero si algún día se quiere obtener una teoría microscópica de veras de la economía, el modo de hacerlo es de esta forma, computacionalmente y no analíticamente. Entonces este es un área que me interesa y es un área importante. Entonces, no les voy a hablar mucho de esto. Entonces, simplemente un sistema complejo, no hay una definición de sistema complejo, pero se trata de un sistema que está formado por muchas partículas, un número muy grande. Estas partículas interactúan de una forma no trivial, no con el gas ideal, ¿no? Que interactúan solo cuando intercambian energía cinética, sino que son no triviales y bueno, surgen propiedades emergentes del sistema, como las propiedades de automatización, y en particular en la bolsa de valores surgen propiedades emergentes como bueno, cuando hay un crash bursátil, ¿no? Todos los agentes están comprando y vendiendo acciones, de repente pasa algo y todos quieren vender simultáneamente y hay pocos compradores, entonces el mercado se desploma. Y entonces, sociales incluye psicológicos. Psicológicos también, sí, claro. Todo eso tiene que ver mucho la cuestión psicológica. Pero bueno, como son tantos y tantos y tantos agentes que intervienen, de alguna forma podemos estudiarlos. Entonces, una pregunta ahí. Sí. Hay un concepto en economía que se llama Animal Spirits. Animal Spirits. Sí. Y que realmente trata de incorporar dentro del esquema de análisis de comportamientos aquello que se llama, en el lenguaje más convencional, corazonadas o sospechas, digamos, sospechas, un poquito irracionales. O esperanzas. Sí. Y que se dice que, bueno, creo que el concepto fue introducido desde Neymar o alguien así, más o menos clásico. Y hay incluso un libro que se llama así, Animal Spirits. Entonces, eso sería esencialmente no computable. ¿Y de qué manera se considera en estos modelos de análisis? Bueno, en la práctica, todos los traders que me refiero a la práctica, a la vida real, la mayoría de los traders les llaman noise traders, o noisy traders. Ellos compran algo o venden algo y actúan de acuerdo a su corazonado, incluso a sus temores o a su avaricia, ¿no? El deseo de volverse rico es algo tan fuerte en el ser humano que los hace en tiempos digamos, de la conquista del continente americano, del descubrimiento, se viajaban miles y miles de kilómetros en barquitos para ir a la China o ir a la India a comerciar o después se vino para acá, para América. Entonces la gente tiene mucha energía cuando se trata de volverse rica. O bueno, otras gentes que se vuelven en un sentido más malo, como en México, ¿no? Que están dispuestos a hacer cosas bastante malas. Entonces esta gente también se quiere volver rica, la gente que está en el mercado.
y muchos de ellos reaccionan solo emotivamente. Entonces, si se ve cómo varían los precios en la bolsa, se puede ver que esa gente solamente está comprando y vendiendo, pero no tienen ninguna insight o inteligencia, sino que son como si fueran aleatorios. Realmente son noisy traders. O sea, de alguna forma sí se puede estudiar un poco esto, ¿no? O cuando hay un pánico, ¿no? Que todos empiezan a vender irracionalmente. Pero hay gente que tiene talentos especiales. Hay gente que para tiene eso, mucho. de la manera tradicional, como George Soros, por ejemplo, Soros. que sin computadoras ha logrado construir realmente una fortuna enorme. Y bueno, hay Por otros. Warren Buffett, apuestas. Carlos Slim, supongo. Carlos Slim, no sé. Carlos Slim es otra Que odia cosa. las computadoras. Es muy Sí, es otra cosa. Pero bueno, Soros es famoso porque especuló exitosamente contra la libra esterlina, ¿no? Se ganó miles de millones en una buena especulación. Pero la pregunta es, ¿esos factores cómo se incorporan? Estos factores, bueno, realmente Los psicológicos, como decían. realmente se basa uno en lo que pasa en la realidad, ¿no? en los datos. Sí. Uno ve lo que pasa en las fluctuaciones, cuando hay un crash. Y se trata de hacer un modelo que reproduzca estas. O sea, como caca negra. No. Uno puede tener su hipótesis de cómo funciona el mercado. Incluso no se usan modelos analíticos, se usan modelos de tipo automa celular, redes neuronales. Pero no se enfoca uno en los deseos o No, por eso. cada gente, sino simplemente todo el sistema, ¿no? Y bueno, se ponen reglas de trading, ¿no? Y bueno, el chiste es reproducir estos comportamientos histéricos también. Pero la mayoría de esos agentes son noisy traders. O sea que simplemente compran y venden casi aleatoriamente. No tienen información, son nerviosos, se espantan rápido, venden rápido, compran. Creen que va a subir, compran. Pero, no hay una forma así de. Cada quien tiene su modelo y se ve cuál funciona, ¿no? Entonces, sí. Mencioné una palabrita que es red neuronal. ¿A qué se refiere con ello? Se Algo refiere- rápido, porque sé que es más simple. Se refieren a sistemas que están inspirados en cómo funciona el cerebro. Entonces, son programas de computadora o incluso cosas que se tratan de construir en hardware que tú construyes una arquitectura entre número de celdas, o, bueno, que pueden ser las llamadas neuronas, cómo se conectan entre ellas, que son, ¿cómo se llaman los nervios que conectan las acciones, ¿no? Entonces hay las células tienen un estímulo y descargan las neuronas una señal eléctrica, ¿no? Todo eso lo tratas de modelar en un programa y bueno, tú pones tus entradas, tus salidas y las funciones de peso de cómo transmiten esas neuronas y de esta forma puedes tratar de usar esas herramientas para describir esos sistemas. De hecho, creo que estuvo mucho de moda en los 90s. Y no se sabe mucho, bueno, hay muchos papers, lo que sea, pero en finanzas la gente no publica. Si encuentran un sistema que les favorece, lo publican, simplemente lo explotan. Entonces, no sabría decirte si fueron buenos o malos todos estos sistemas. Bueno, en cuanto a los que ves estadísticas de los sistemas económicos tipo la bolsa, usted toma los precios, calculan sus diferencias, por ejemplo, de un día a otro, ven cómo varían estas diferencias, calculan la función de autocorrelación de estas cosas, esa va a decaer a cero inmediatamente. No va a haber memoria en estas variaciones de precios. Si grafican esas distribuciones que le llaman variaciones, esas cosas van a decaer como una ley de potencia. Entonces le llaman fat tails. Y bueno, parecería decir que para construir la riqueza cuesta mucho trabajo, pero en un momento hay una caída muy rápida y se pierde rapidísimo. Entonces hay una simetría ganancia-pérdida que no me queda muy claro todavía. Porque si le doy la vuelta a la curva parecería la misma. También las variaciones de la bolsa se comportan como la aguja de un sismógrafo. Dejen descansar este pobre Gauss, Como la aguja de un sismógrafo, no ¿no? se Es llama. tan de moda distribución gaussiana que cabe o no cabe todas las... Bueno, le llaman causalidad agregacional. Todos abusan. Todos abusan. Por eso se le llama normal. Bueno, entonces el sismógrafo se comporta de la siguiente forma. Capta las fluctuaciones que hay en la Tierra, que es una hoja muy sensible, de repente todo el tiempo se está moviendo. Cuando hay una fluctuación grande empieza a ser así, ¿no? Sí. Después se calma y otra vez así. Y esas Sí, fluctuaciones pero grandes... hay muchos picos que suben y Sí, hay después muchos picos, decaen.
Y tratar de aproximar todo esto por la curva E a menos X cuadrada o algo por el estilo ya es un poquito arbitrario, ¿no? Pues aquí lo que dice esta propiedad simplemente es que esas fluctuaciones grandes no vienen solas. Cuando hay unas grandes, vienen en paquetes. Y bueno, todas estas tienen que ver la volatilidad también. Cuando en el mercado muchas veces escuchen que hay volatilidad, y la volatilidad no quiere decir nada más que el mercado está variando mucho, ¿no? O sea, como en ese caso. Y hay algunas medidas, los economistas usan las desviaciones estándar de estas variaciones, pero creo que no es una buena medida. Ahora, cuando les hablé de la ausencia de autocorrelaciones, lo que sucede es que si tienen ustedes un sistema o una serie de tiempo donde todas las entradas de la serie son aleatorias y son independientes, uno esperaría que si tomo una función de esta serie, por ejemplo, esta serie, su módulo cuadrado de cada término, pero su autocorrelación, esa también tuviera una memoria que decae a cero rápidamente, pero aquí, en este caso, el valor absoluto de las variaciones de la bolsa no decae a cero rápidamente, sino que decae con una hipotencia también. Entonces, realmente las fluctuaciones no son aleatorias. Y bueno, Lever Effect habla de correlaciones, de correlaciones entre esta volatilidad y los retornos, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Esto viene nada más con la... Les iba a hablar de los mercados, pero cuando la gente habla de mercado piensa que es un lugar, pero los mercados son globales ahora. No son lugares, sino son sistemas donde todo está hecho para que la gente compre y vende activos desde cualquier lugar del mundo. Entonces, una gente puede comprar acciones de cualquier compañía desde cualquier lugar del mundo y participar en la fluctuación de la bolsa. O si no le gusta dormir, puede participar en mercados tipo Forex, que nunca cierran, ¿no? Entonces, el mercado de Forex es el mercado de divisas. Conforme va pasando las 24 horas del día, cuando cierra Tokio, abre por acá otro mercado, Nueva York, bla, bla. Entonces, todo el tiempo se puede participar en la especulación de divisas, porque esos mercados están abiertos las 24 horas del día. Este es el mercado de divisas, no el Forex. Entonces, realmente no son lugares, son sistemas. El más famoso es el New York Stock Exchange, que es el de Nueva York. Y bueno, estos mercados tienen tradición ya de siglos. Ha de haber empezado a principios de 1800, finales de los 1700, este mercado, ¿no? Y bueno, en México tenemos el IPC, no lo puse ahí, lo he puesto por otro lado. Aquí está la Bolsa Mexicana, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores, perdón. Y naturalmente sus instalaciones son mucho más bonitas que las de nosotros. Sus edificios también son mucho más bonitos que los de nosotros. Bueno, el edificio va arriba, Sí, ¿no? pero ¿qué tal acciones? Bueno, esas van, suben y bajan siempre. Entonces aquí tienen una muestra de los precios de una empresa como Yahoo. Entonces, realmente esta barrita que está a la izquierda quiere decir el precio al que abrió el mercado. El mercado, estos mercados no operan a las 24 horas, sino que abren a las 10 de la mañana y cierran a las 4. Entonces, cuando abren se registra un precio, cuando cierran se registra otro precio que está acá. Y durante el transcurso del día va cambiando, ¿no? Va cambiando ese precio, va fluctuando. Y bueno, esta escala de cuánto es, de enero 5 a enero 9, ¿no? Son unos cuantos días. Y no sé si tiene el volumen, pero aquí tiene la escala de miles, ¿no? De millones, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí no se ve muy bien, pero este pico alcanza los 400 millones de acciones que se cambiaron de mano. Entonces, de acciones muy grandes tipo Apple, Yahoo, o bueno, de mercados de divisas, el mercado es grandísimo y se intercambian miles de millones de dólares en cuestiones de horas. Entonces, venden billones de acciones en un día y bueno, participa muchísima gente en estos mercados. La gente, ¿quiénes son los que participan en estos mercados? Pues son gobiernos, fondos de inversión, gente normal que le gusta invertir, inversionistas o ¿cómo se dice? Productores, la gente que produce alguna mercancía tipo maíz o lo que sea, por petróleo, y quiere protegerse ante los cambios de la bolsa. Entran a un mercado que se llama de futuros, donde compran y venden contratos que les permiten
ejercer o comprar o vender lo que ellos venden a cierto precio en el futuro. El caso más famoso es el de Castel, ¿no? Si se acuerdan cuando la crisis de 2009, que el precio del petróleo bajó mucho, sin embargo el gobierno decía que tenían un seguro, entre comillas, que cuando el precio estaba en $40, el gobierno lo vendía a 70. Entonces ese fue un contrato que se compró en esos mercados para poder vender el precio del barril a ese precio, pero realmente alguien perdió mucho con ese precio. O sea, cuando se compra o se vende algo, hay alguien que está del otro lado de la operación. Entonces, número de acciones de Yahoo, aquí me refiero a cuántas acciones de Yahoo hay en el mercado, 1.000 millones de acciones que cambian, bueno, que están libres en el mercado. Esto yo no lo voy a hablar, pero nada más de cómo funcionan los mercados. Entonces, no sé si ya vieron la película que se llama El Lobo de Wall Street, que salió. Ellos no eran traders, ellos eran brokers. Entonces, antiguamente, la gente que quería participar en el mercado de valores, que compraba o quería vender o comprar acciones, tenía que hablar por teléfono o ir a la oficina de un broker, y el broker tomaba la orden y la enviaba al mercado directamente, ¿no? Entonces, los brokers vivían de la comisión que cobran. Alguien que iba a vender o comprar acciones, se le cobraba una comisión de, no sé, 10%, 5%. Pero si alguien compra y vende miles de millones de dólares o millones, las ganancias de los brokers eran muy grandes. Entonces, el negocio de esa gente en la película era vender el mayor número posible de acciones, así fueran muy malas, al público en general. Entonces se volvieron ricos, no especulando en la bolsa, sino cobrando comisión a la gente que quería participar en la bolsa. Pero actualmente, aquí está el público, que puede ser cualquiera de ustedes. Entonces, ya los brokers no son brokers como antes, que tenían un teléfono con papeles y hablaban a la bolsa, sino que se hace todo computarizadamente. Entonces el broker agarra y dice, recibe una llamada por internet de alguien que quiere comprar acciones. Entonces él pone una orden, por ejemplo, quiero comprar 100 acciones de Intel a $20 cada acción, o a $10 cada acción. No importa el precio, ustedes dicen a qué precio la quieren comprar. Entonces podrían poner que quieren comprarla a 50 centavos. Entonces el sistema lo va a meter al mercado. Entonces hay un operador o un agente que se llama market maker, que es el que ordena las órdenes, el que toma las órdenes y las clasifica, ¿no? Entonces alguien quiere comprar alguna cosa, en el caso de esta la acción de Intel, al que ofrece más dinero cuando quiere comprar eso, al que se le da preferencia, entonces le pone hasta arriba de la lista. Al que quiere vender se le da preferencia a que vende más barato, entonces al que vende más barato se le pone hasta arriba de la lista. Y si los precios del que quiere comprar y quiere vender coinciden, se realiza la operación. Todo se realiza en computadoras. Entonces, el sistema es más o menos de esa forma, y el market maker es el que organiza las órdenes del sistema. Entonces, un order book parecería algo como esto, ¿no? Alguien pone un orden de compra de cierta acción y pone el número de acciones que quiere comprar. Entonces 100 acciones a $15, 1.500 acciones a 14.5 y así sucesivamente. Quien quiere comprar más caro se le pone al principio de la lista, y para la zona de venta lo mismo, ¿no? Alguien quiere vender a $16, alguien quiere vender 1.000 acciones a $16, alguien 2.000 a 16.5. Entonces se le pone también un orden con preferencia a quien quiere comprar, a quien quiere vender más barato. El precio de alguien que quiere comprar le llaman bid, el precio de alguien que quiere vender se llama ask. Y bueno, y los libros, esta lista no son estáticas, sino que están cambiando todo el tiempo. Entonces la gente está metiendo o cancelando órdenes. La gente que se dedica a especular incluso pone órdenes falsas para tratar de eliminar a los demás, y el mercado se está moviendo todo el tiempo. Entonces cuando se empatan dos de estas órdenes, se realiza una operación y el mercado toma el precio de la acción toma ese precio, ¿no? Bueno, la acción toma ese precio, y bueno, el bid a veces va a aumentar, el ask a veces va a disminuir, o a veces el ask va a aumentar y el otro va a disminuir o aumentar. Entonces el precio se va moviendo. Y si hablamos del punto de vista de la física, bueno, antes que nada estas listas son de miles y no millones de entradas, ¿no? Tienen millones de entradas, y aquí están las intenciones de todos los participantes del mercado.
que quieren hacer comprar o vender. Y este es como el microestado de la física estadística. Entonces, están las partículas con sus estados. Estos son los estados, es la microestructura del mercado que va a determinar el precio de la acción, y el precio es como la presión. Es el observable, es el estado macroscópico. Este es el microestado y el precio sería el estado macroscópico, el macroestado del mercado. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero ahí la prelación solo depende del monto, o sea, de la cantidad, o de la cantidad de acciones también que se quieren comprar. bueno, o vender. podría ser que una orden empatara otra donde alguien quiere vender 1000 acciones y alguien quiere comprar una, ¿no? Entonces este va a comprar una nada más y el otro se va a quedar con 999. Entonces el precio está gobernado por la intención de comprar, no por el número. Cuando mucha gente les dice bueno, es que hay más compradores que vendedores, entonces el mercado sube. Hay más vendedores que compradores, entonces el mercado baja. Pero eso no es cierto, porque para que se realice una operación tiene que haber un vendedor y un comprador, y son exactamente o sea, la operación se realiza entre un comprador y un vendedor. No es que haya más compradores o vendedores. Realmente lo que determina el precio es el deseo de la gente de comprar. Si ustedes tienen mucho deseo de comprar una acción, van a poner un precio alto, ¿no? Quiero comprar la acción, o incluso hay unas órdenes que se llaman market order. Que ustedes meten la orden y van a ejecutar su orden al precio que esté en el mercado. Entonces no van a importarle a los brokers, bueno, al market maker que recibe la orden no le va a importar esta lista, sino ustedes les va a asignar el precio, les va a asignar las acciones que ustedes quieren al precio que esté. Entonces realmente el precio está determinado por la voluntad de comprar, el deseo, ¿no? Bueno, ya no les voy a hablar de esto. Vamos a cerrar la parte de así que pasamos a este pequeño análisis, pero no sé si hay alguna pregunta sobre cómo funcionan los mercados. O sea, simplemente es un sistema donde está todo puesto para que la gente especule, para que la gente compra y venda acciones de la forma más eficiente, y bueno, y mientras más líquidos sean los mercados, la gente puede hacerlo de la forma más fácil. Por ejemplo, en un mercado donde hay un número muy grande de operaciones, los financieros dicen hay un volumen muy alto, ustedes ponen una orden y es más o menos fácil que haya un comprador, ¿no? Pero en un mercado en el que haya poco volumen, que haya poca liquidez del mercado, ustedes pueden poner una orden, comprar la acción y encontrarse con que nadie se las quiere comprar después, ¿no? Porque hay pocos agentes, hay un número pequeño de traders en ese mercado. Entonces, muchas acciones de la Bolsa Mexicana de Valores tienen un volumen muy pequeño. Entonces, ustedes compran una acción y si quieren deshacer de ella, no van a poder, no hay quien se las compre. Entonces, estos mercados son muy grandes, con mucho volumen, y desde un punto de vista de las finanzas, los traders o los especuladores son algo bueno para el mercado, porque le dan liquidez. De hecho, en finanzas, un especulador no se entiende, no tiene la misma connotación que tiene en México. En México, un especulador es alguien que acapara alguna mercancía o algún bien para que suba de precio, ¿no? Pero realmente aquí un especulador es alguien que simplemente quiere hacer una ganancia en la bolsa y no le importa si la compañía que compra es buena o es mala, sino él piensa que va a subir el precio y entonces quiere aprovecharse de la fluctuación de los precios. Y bueno, y también se puede hacer dinero cuando la bolsa baja. Es otro tipo de operación que se llama beta importo. Si ustedes creen que la acción va a bajar, pues pueden realizar esta operación. Entonces, si el mercado empieza a subir, ustedes pierden en lugar de ganar. Si baja el mercado, ustedes ganan. Entonces, hay muchas formas de especular en la bolsa. Y bueno, lo importante es que en un mercado en el que se respeta la ley, todos los traders tienen la misma información y todos tienen la misma, o deberían tener la misma información. Entonces, nadie tiene una ventaja unfair, ¿cómo se dice? Una ventaja. Eso no parece cierto. Eso no parece cierto tampoco. Pero hablamos de aproximaciones. Entonces, si alguien nos sorprende que está haciendo uso de información
privilegiada, pues corre el peligro de ir a la cárcel, al menos en Estados Unidos. Aquí creo que todavía... No, nunca, casi nunca pasa eso. Bueno, es difícil que pase, pero pasa. No, en los Estados Unidos tampoco. Bueno, Bueno, seguramente alguien lo cachan y no tiene influencias, probablemente va a votar. Todas estas aproximaciones a lo que queremos, ¿no? Pero más o menos sí funcionan las cosas. Madoff está en la cárcel después de haber usado, esquilmado a tanta gente. Aunque la gente no creía que era una broma, al final costó trabajo, pero lo metieron en la cárcel. Bueno, entonces, si no tienen una duda sobre la forma en que operan los mercados, les puedo enseñar el pequeño análisis que hice de los retornos financieros. Creo que esto es interesante y posiblemente pueda, bueno, creo que puede encontrar resultados todavía más profundos sobre esto. Entonces, cuando ustedes tienen una bolsa y ven los precios, ustedes ven que los precios van subiendo y se forman trends. Se forman trends, ya sea hacia arriba o hacia abajo, o a veces se queda estacionaria y no sube de precio. Si ustedes grafican o si ustedes calculan la distribución de precios de la bolsa, van a obtener que no hay una distribución. Que ustedes grafican 100 valores de esos precios, entonces les va a dar una cosa ahí, una gráfica con una mu y una sigma. Agregan otros 100 valores y la mu va a crecer mucho y la sigma también, y entonces se va a ir moviendo, no hay una, la mu y la sigma cambian, no hay una distribución fija para este tipo de precios. Entonces decimos que estos precios o estas series de tipos no son estacionarias. Entonces lo que queremos es hallar una forma de poder hacer estacionarias estas series. Entonces lo que se hace es no estudiar los precios directamente, sino las diferencias de los precios. Y una forma más eficiente todavía es estudiar las diferencias logarítmicas de los precios, porque las diferencias de precios todavía siguen teniendo unidades, pueden ser pesos, dólares, lo que sea. Las diferencias logarítmicas ya no tienen unidades. Entonces, por ejemplo, en los mercados también se estudian bueno, los retornos, que son las diferencias de precios logarítmicas, les dicen cómo gana o pierde un trader, ¿no? Compro hoy, vendo en 10 días, la diferencia de eso es lo que gané. Y bueno, ese es el retorno que tuve en ese periodo de tiempo de 10 días. Pero ese periodo puede ser de 20 días, puede ser de un día, puede ser de 2 horas. Todos los retornos tienen una escala. Los retornos pueden ser a cualquier cantidad de tiempo, a cualquier intervalo de tiempo que ustedes quieran. Y bueno, hoy hay otras cantidades como la volatilidad, que tratan de expresar qué tan rápido varían los precios. Y la medida que usan los economistas es tomar la lista de los precios, calcular su valor absoluto y calcular un promedio movible con una ventana de tiempo sobre esos precios o esos valores absolutos de los precios. Y esos promedios movibles son ¿cómo se dice? También relativos a la escala, ¿no? Dependen de la escala. 20 días, 10 días, 50 días, qué sé yo. Ahora, cuando ustedes observan análisis de la bolsa, les enseñan normalmente los retornos a un día, o les enseñan la volatilidad a cierta escala de tiempo. Entonces, mi motivación fue tratar de encontrar o estudiar estas propiedades, pero a unas escalas de tiempo, a todas las escalas de tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, cuando les hablaba yo de los hechos estilizados. Los hechos estilizados es el término bonito que usan los economistas para referirse a las propiedades estadísticas de la bolsa. Entonces, los retornos, que son estas diferencias logarítmicas de precios, decaen como una ley. Entonces, si ustedes calculan la distribución de estas variaciones en una gráfica logarítmica, vamos a tener una línea como esa, no gaussiana. Y bueno, finalmente. Y bueno, estas leyes de potencia también dependen del intervalo de tiempo, pero como son leyes de potencia, pues tienen ciertas propiedades de fractalidad y todo lo que ustedes quieran. Y bueno, y las escuelas derechas e izquierdas son también leyes de potencia de los retornos, ¿no? Los retornos tienen una curva positiva, una curva negativa. La curva positiva es donde la gente gana, la curva negativa es donde la gente pierde. Y bueno, a todas estas escalas de tiempo, la distribución tiene leyes de potencia, pero conforme se va aumentando la escala de tiempo, se converge a una gaussiana. ¿Por qué tomaron solamente estándar? Bueno, realmente estoy enseñando los papers donde se descubrieron estas propiedades, ¿no?
Por ejemplo, esta lo publicaron, bueno, hay, ¿cómo se dice? Antecedentes desde Vandenberg, pero Vandenberg tenía poca estadística. Él analizó los precios del mercado del algodón y estos cuates, lo que dicen, Meyer, Madal, Stanley, agarraron datos de millones de datos, agarraron millones y millones de datos de alta frecuencia, analizaron y vieron que efectivamente estas eran leyes de potencia. Y bueno, estas son las referencias originales. Bueno, esta de las leyes, de que la escala, conforme cambia la escala de los retornos, hay una convergencia, una gaussiana. Esa también llaman gaussianidad agregacional y es eso se publicó en este paper. Y bueno, todas estas propiedades, bueno, hay una convergencia, una gaussiana, lo mismo que digo antes, pero esta convergencia es lenta. Raúl, pero ¿por qué en cada punto hay como 2 o 3 valores? En la gráfica, las anteriores, como si fueran 2 o 3 mediciones. Porque calculan los retornos a escalas de tipo 1 minuto, 4 minutos, 8 minutos, y se ve que todo esto tiene una potencia, pero ya cuando vas a escalas más grandes, eso va a una gaussiana. Si calcula la kurtosis y las clunes de esas gaussianas, pues bueno, tienden a ser, deberían tener una gaussiana. Y todas estas propiedades se presentan en todas las series de tiempo de las finanzas. Digamos, le llaman hechos utilizados, son propiedades universales. La volatilidad, como yo les decía, para calcularla toman los retornos, que son las diferencias logarítmicas, o simplemente las diferencias, y después calculan su valor absoluto, o bueno, puede ser el cuadrado o el cubo o lo que sea, y las grafican. Entonces aquí se ve que hay estas fluctuaciones, y si ustedes ponen unas fluctuaciones de tipo gaussiano, se ve que estos valores extremos no, como este o este, no aparecen. Y bueno, las correlaciones de esta medida, que es una medida de volatilidad, decaen como una ley potencia. Bueno, eso ya sabía de antes, lo reportaron Meyer, Payne en el 97. Y lo que les decía de los earthquakes, entonces aquí de nuevo analizaron el Standard & Poor's y bueno, vieron cuántas veces excedía un threshold que estaba 4 sigmas o 5 sigmas o 6 sigmas o 7 sigmas arriba del promedio, y bueno, vieron que realmente ver muchos eventos arriba de 4 sigmas es algo extremadamente difícil, por no ser imposible si las distribuciones fueran gaussianas. Y bueno, esta simplemente calculan las correlaciones entre la volatilidad. Les dije que se puede modelar con un problema movible de los retornos absolutos y los retornos, ¿no? Aquí, bueno, aquí se los retornos al cuadrado. Podría ser también los valores absolutos de los retornos, los mismos retornos, y se ve que esta es la propiedad que presentan todos los mercados. Ahora bien, hay un montón más hechos estilizados. Ya les había yo hablado un poco de ellos: la simetría ganancia-pérdida, el decremento como ley potencia de los valores absolutos de los retornos, la ausencia de autocorrelación de los retornos. Y regresando a la motivación, ustedes tienen, por ejemplo, aquí una gráfica este está en un paper que publicamos en 2008, creo, de la volatilidad del IPC y del Dow Jones. Aquí se ve que la volatilidad del IPC es mucho más grande. El Dow Jones es el índice de la bolsa de Nueva York. Y bueno, y los índices no son más que promedios del mercado, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen el mercado de Nueva York, entonces la gente que trabaja en el mercado de Nueva York dice, bueno, necesitamos una medida que nos diga si el mercado globalmente va bien o va mal. Entonces tratan de seleccionar las compañías más representativas del mercado y de alguna forma promediar los precios de estas para obtener un índice. Lo mismo para la bolsa mexicana. El índice de la bolsa mexicana es el IPC, y ahí están todas las compañías representativas tipo Telmex o Comercial Mexicana. Y bueno, no toman los promedios directos del precio, sino que los pesan, ¿no? Si no los pesaran, compañías muy grandes afectarían demasiado el promedio. Entonces, aquí tienen el IPC y el Dow Jones, la volatilidad de estos dos a una escala de tiempo de 50 días,
Y aquí tienen el IPC con sus retornos, los retornos del IPC a una escala de tiempo de un día. Y bueno, aquí esta es una comparación con una gaussiana y aquí están las variaciones, los retornos del mercado mexicano, y se ve que hay fluctuaciones. Creo que las barras rojas, este paper es de 2006, son 2 sigmas. Entonces aquí está el promedio en 0 y arriba 2 sigmas. Si se fijan, la hipótesis de los mercados eficientes requeriría que el promedio fuera 0, las variaciones de la bolsa, como sucede. Entonces, mi motivación fue que sería bueno tener una medida de los retornos de la volatilidad, que son claramente mediciones de algo del mercado, en este caso de las ganancias, en este caso de qué tanto varían los precios, que no dependiera de la escala, que englobara todas las escalas. Entonces, hice este pequeño análisis para describir las variaciones de los precios, es decir, los retornos. Tomé cómo varía la media varianza, las skewness y la kurtosis, realmente la división estándar, como función de las escalas del tiempo, es decir, a 1, 2, 3, 4, 5, y ver cómo va variando la distribución, es decir, mejor dicho, sus momentos centrales a todas las escalas del tiempo para estos 3 índices de Dow Jones, Nasdaq y IPC. Y bueno, los datos los tomamos de Yahoo Finance, y bueno, simplemente para motivar un poco menos cualitativamente lo que he dicho. Ustedes tienen una serie de tiempo de los precios, S1, S2, S3. Los retornos a cierta escala de tiempo delta T son estas diferencias logarítmicas. Logaritmo del precio al tiempo T más delta T menos el logaritmo del precio al tiempo T, y donde el T va corriendo, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y bueno, las escalas de tiempo pueden ser, en este tiempo, a un día, a 2 días, a 3 días. No trabajo con datos de alta frecuencia porque los datos de alta frecuencia cuestan, ¿no? Bueno, tenemos datos diarios. Y aquí tenemos entonces la distribución de los retornos a una escala de tiempo de un día, la distribución de los retornos a una escala de tiempo de 10 días y la distribución de retornos a una escala de tiempo de 100 días. Se van haciendo así. Tentación de decir que es casi gaussiana, pero no es gaussiana, No es gaussiana. pues es asimétrica. Es así, de hecho se va cargando, eso es una cosa que encontré que es interesante. Entonces aquí definimos los momentos. La media pues es el promedio de estas cosas. La RMS, pues ustedes ya saben, ¿no? Es la dispersión con respecto a la media. La skewness es un poco más complicada de definir, pero es un momento de tercer orden, normalizado con la sigma. Y la kurtosis también es un momento de cuarto orden, normalizado con la sigma. Para todas las escalas de tipo, y aquí está una gráfica que me gusta. Este es el Dow Jones, el Nasdaq y el IPC, y no se ve muy bien, pero aquí tienen el lag, o sea, un día, 2 días, 3 días, 4 días, hasta 6.000 días, y aquí están los retornos. Entonces, no sé si se ve muy bien, pero se ve como que las distribuciones se van cargando hacia izquierda y derecha, ¿no? Van cambiando, pero como que hay unas olas ahí raras. Modal, ¿no? Son bimodales, pero bueno, más que bimodales, pero sí, podemos decir que son bimodales. Aquí está la proyección de esos retornos sobre el plano lag on returns. Entonces, la distribución de retornos para 0 días, para un día, estaría aquí, vista desde arriba, hasta la distribución de retornos para 5.000 días, casi 5.000 cacho. 5.000 días son el año en la bolsa. Más o menos son 200 días, ¿no? Porque sábados, domingos y días festivos no abren. Entonces aquí está la distribución proyectada sobre el plano lag on returns del Nasdaq, y este es para el IPC. El IPC se muestra un poco raro. Discúlpeme que no les puse las escalas iguales, pero ayer quise arreglar este plot y descubrí que mi computadora no tenía memoria para jalar estos datos tan grandes. Entonces aquí están los retornos, cómo van cambiando con el lag, y para los 3 mercados, y aquí está su proyección sobre el plano lag time, lag return, y si ven la raya, la línea verde es el promedio, ¿no? El promedio
de cada una de las distribuciones de los retornos. Aquí está 0 y la media está en verde, ¿no? Entonces, eso es natural por el tren, ¿no? Pero no estamos hablando de un espacio de tiempo donde haya ganancias, ¿cómo se dice? No sé, cada lag, considera, por ejemplo, para el lag 20, considera todas las posibles ganancias de los traders que operaron en 20 días. Entonces, tengo la serie de tiempo, considero el lag 20. Entonces, por ejemplo, el primer día un trader compró y vendió al 20º día, otro compró al primer día y vendió al 22º, otro compró al 23 y vendió al 24º. Entonces, todas las diferencias posibles logarítmicas son los retornos a 20 días, y estos son una entrada solamente sobre este, ¿no? O sea, por ejemplo, 20 días, si estuviera por aquí, una rebanada de esto sería la distribución de todas las operaciones a 20 días. Y así sucesivamente, y se hacen todas. Entonces, este sería el histograma para todos los posibles retornos, o los retornos a todas las escalas de tiempo posibles, para el Dow, el Nasdaq y el IPC. Y bueno, y por la nueva estacionalidad de las series se va moviendo el promedio, ¿no? Entonces, desde un punto de vista estadístico eso no me sirve mucho, pero si lo normalizo, tengo algo como esto. Sorprendentemente, el mercado de valores mexicano es gaussiano. Pero, bueno, aquí les estoy haciendo un poco de trampa porque nuevamente mi computadora ayer no me pudo analizar todos los datos, entonces tomé una muestra de 13 años. No, como de 5 años. O menos, entonces no están todos los datos, ¿no? Pero bueno, lo que me llama la atención es que el mercado mexicano realmente se ve como si fuera gaussiano. Sin embargo, aquí el mercado Dow Jones y Nasdaq tiene una simetría que se presenta ya en el histograma de la distribución de los retornos, de todos los retornos posibles. Y bueno, dice que realmente si ustedes esperan un buen tiempo van a ganar, ¿no? Pero bueno, tendría yo que analizar todavía más cosas, tendría que analizar cuántas entradas hay de un lado, cuántas entradas de otro. Esto es interesante por dos razones. Si ustedes toman esta distribución y toman los retornos negativos de todas las escalas, y los retornos positivos de todas las escalas, y demuestro que las dos distribuciones son diferentes, demostraré que los procesos estocásticos que determinan la subida del precio y la bajada del precio son distintos, lo cual nadie lo ha hecho. Entonces, esta cosa es importante. Tenemos que, apenas estas gráficas las vi ayer. Y ahí nos pesa el número de movimientos de que el número de movimientos de acciones, bueno, ya en el IPC no es tan pequeño. Pero sí me llama la atención. Voy a meter todos los datos que tengo y a ver cómo se comporta esto, ¿no? Y seguramente mientras más datos meta, va a haber una simetría más grande de esto y se va a ver una bimodal. Dice usted. Y bueno, eso es interesante. Estoy viendo puedo cuantificar esta simetría. Entonces, el MU se va moviendo de esta forma, promedio. No es el promedio de los precios, es el promedio de los retornos a cada escala de tiempo. Es decir, en uno están todas las operaciones de los traders que compraron hoy y vendieron mañana. En el día 2 están todos los operadores de los traders que vendieron hoy, vendieron pasado mañana, compraron mañana y vendieron un día después de pasado mañana, y así sucesivamente. Entonces, el Dow Jones crece de esta forma, el Nasdaq de esta forma, y el IPC crece como una línea recta constantemente. Por eso les decía análisis de momentos a todas las escalas. Este es el primer momento, la media. Y esta es la desviación estándar. La desviación estándar, si lo tomo, como ustedes pueden ver de la definición de retornos, si tomo todos los posibles retornos a un día, tengo cierta estadística, a 2 días tengo cierta estadística. Si tengo n días, n precios, cuando tome el último retorno, es decir, la diferencia entre el último precio y el primer precio, nada más voy a tener una entrada. Entonces, del último, el número de entradas se va volviendo 0. Bueno, la última entrada es 1. Toda la desviación estándar de eso, pues, nada más es una entrada, ¿no? Entonces, la varianza o la desviación estándar, mejor dicho, debe comportarse como esto: crece y después va a empezar a disminuir. Entonces, físicamente, la parte interesante nada más es esta.
Y bueno, seguramente si hago los análisis de esto va a ser una caminata de tipo aleatorio con cierta difusión, ciertas propiedades que también no se han analizado hasta ahora. Lo interesante es que esto lo expuse en un evento fuera de México, y a algunos profesores de economía no les gustó porque no entendían por qué esto se iba a hacer. Y yo les expliqué porque la estadística va disminuyendo, al final se vuelve uno, pero creo que no escuchaba muy bien. Al final convencía a los que no eran economistas. Y bueno, y esta es la parte todavía más interesante, que es la skewness. Y la skewness les da la simetría de cómo se carga la curva, mejor dicho, la distribución de retornos hacia un lado, es decir, hacia la ganancia o hacia la pérdida. Entonces aquí la skewness es negativa, después se vuelve positiva, después negativa, positiva y oscila. Entonces la skewness va oscilando con el tiempo, y esto se ve para todos los mercados. Entonces yo esperaría una cosa más aleatoria, más ruidosa. Sin embargo, tiene un comportamiento de esta forma, y me quedé un poco sorprendido. Le pedí a unos colegas en Italia que hicieran los cálculos y encontraron lo mismo. Entonces, el programa estaba bien. Entonces, esto tiene muchas aplicaciones que se me ocurrieron después, en algún momento. Pero es interesante, ¿no? Ustedes tienen la distribución de todas las posibles ganancias de un trader a un día, a 2 días, a 3 días, aplican su media, tienen que tener cierto comportamiento. Y ese crecimiento es natural, porque el mercado crece. Entonces, hay más gente, hay más traders, hay más dinero, la gente compra más consumibles, toda la economía crece, ¿no? Pero esta cosa se me hizo muy interesante, esas fluctuaciones de las acciones, y la kurtosis finalmente tiene estas propiedades. Y bueno, la kurtosis les dice qué tan picuda y qué tan extendida es una distribución. Y bueno, se ve que es negativa, con ciertas partes positivas. Y aquí en el IPC se actúa un poco más de esa forma. Pero la parte más interesante de ese análisis multiscala de los retornos es esta. Y bueno, aquí comparé los tres. Por un error, en lugar del Dow Jones se metió el Standard & Poor's. Pregunto por qué el Standard & Poor's siempre. Pero bueno, se puede ver que el IPC crece mucho de esa forma. El promedio de los retornos crece muchísimo, más rápido que para los otros dos mercados, el americano y bueno, los de Estados Unidos, y la desviación estándar también se comporta más o menos de la misma forma. Y bueno, y la skewness, mientras el Standard & Poor's y el Nasdaq más o menos van en fase, el mercado mexicano, que es el IPC, desafina, ¿no? Cuando está fuera de fase con ellos. Entonces, esta propiedad también es interesante. Y bueno, y la kurtosis, que no sé todavía qué interpretación le puedo dar, pero la skewness, si ustedes imaginan las ganancias de todos los traders a cierta escala de tiempo, un día, 2 días, 3 días, quiere decir que para cierto tiempo va a fluctuar, de repente va a ser más fácil ganar, después va a perder, después va a ganar, pero de una forma que no es que es más o menos suave, ¿no? Y este no es el espacio, no sería el espacio donde opera, sería un espacio más abstracto, o sea, todas las escalas posibles. Y bueno, otros mercados como el DAX alemán se comportan muy parecidamente. Entonces aquí está la media, la distribución estándar y la kurtosis y el skewness para el mercado alemán. Y pues ya ese ya lo he demostrado. Y bueno, por curiosidad puse las autocorrelaciones. No sé si esto tenga sentido porque, bueno, de alguna forma, estas propiedades necesitan estar correlacionadas. Hay correlaciones naturales porque estoy considerando retornos a un día, 2 días, 3 días, pero incluyen algunos precios en común, ¿no? Entonces va a haber correlaciones que se producen de forma natural. Entonces todavía tengo que entender estas cosas. Y bueno, también vi que hay mercados que no se comportan de esta forma. Por ejemplo, el mercado brasileño, la media no crece de una forma más o menos lineal, sino que hace esta cosa extraña. Y la desviación estándar, pues crece, y de repente crece, nos falta poco. Puedo entender. Y las skewness no varían, no fluctúan, sino que es plana. Y la kurtosis, pues, se ve así. Entonces,
realmente algo raro pasa en el Bovespa. Esta es la misma gráfica de ese rato para el Bovespa, que todavía tengo que entender mejor. Y bueno, para ver si estas cosas más o menos son describidas mediante una simulación, aquí se hizo una simulación con un modelo que usan en finanzas, se llaman GARS, que también desarrolló un físico y que por eso le dio un premio Nobel. Entonces estos modelos GARS parece que describen de una forma más o menos adecuada los precios. Y a la hora de hacer una simulación de este proceso, se encuentran más o menos propiedades parecidas. Entonces, digamos que son propiedades que presentan todos los mercados y que los modelos como tipo GARS las describen también, ¿no? Entonces, si quieren, pongo mis conclusiones. Mis conclusiones son, a lo mejor algunas todavía tengo que justificar, pero en pocas palabras lo que hice fue hacer un análisis multiscala de todas las posibles ganancias de los traders. De hecho, no son todas las posibles, porque en un mercado hay análisis, bueno, hay datos intraday, ¿no? A lo largo del día. Yo tomé nada más los precios de cierre del mercado, pero bueno, tomé una serie de tiempo y calculé todas las posibles ganancias intradía y vi cómo se van distribuyendo y cómo va variando la distribución. Esta distribución multiscala, cómo va variando su momento, los primeros 4 momentos. Entonces, según yo, este es un nuevo tipo de hechos estilizados y tengo que apurarme a reportarlos porque seguramente alguien lo va a hacer. No hay nada más triste que encontrar algo interesante y que después alguien lo publique antes. Después, aquí, como ustedes ven, la skewness les dice cómo es simétrica una distribución. En este caso, los retornos de repente se cargan hacia la ganancia y se cargan hacia la pérdida. Y la gente que hace estudios del riesgo de los mercados tiene un nuevo tipo de riesgo que es el skewness, la simetría, riesgo asociado a la simetría de los retornos, que también se puede calcular, se puede meter en los análisis de riesgo que hacen. Entonces, cualquier buena simulación del mercado debería también satisfacer estas propiedades. Y eso es importante para las gentes que hacen simulación de agentes de los mercados, porque un modelo de simulación de agentes debería describir todas las propiedades del mercado, entonces estas son propiedades que también debería describir. Ahora, se puede ver qué tan fuerte es un trend. Se ve que el mexicano tiene un trend más fuerte que los demás. Y bueno, y también durante el bull o bear market. Agarrar los datos de la bolsa cuando va hacia arriba solamente o cuando va hacia abajo y ver qué tan fuerte es el bull o el trend o el bear market. Entre paréntesis, la gente en Wall Street dice que tiene un mercado toro. Cuando el mercado va hacia arriba, toda la gente es feliz. Y la gente pide prestado porque saben que tienen acciones. Pero es una tontería. Tiene un dinero ahí que se le está incrementando. Y un bear market es cuando la economía va mal, el mercado empieza a bajar. Entonces, el clásico ejemplo de bull market o el más cercano es cuando la burbuja de los .com de los 90s, que todo el mundo se volvía rico porque el mercado subía. Fue un ejemplo de un bull market extremo, y un ejemplo de un bear market extremo fue cuando la crisis de las prime, ¿no? En el 2008. ¿no? Entonces, y esto todavía es más interesante, cuando ustedes vieron esta gráfica de las skewness, cuando los mercados americanos se mueven casi en sincronía y el mercado mexicano, se puede usar esta metodología para estudiar la integración de una región económica. Eso no sé, es mi idea. A cierto bloque, por ejemplo, el NAFTA, está México, Canadá, Estados Unidos. Entonces se podrían estudiar no solamente eso, sino las tasas de interés, los precios de las divisas, etcétera, para ver qué tan integradas están las economías. Y como se puede ver aquí, el mercado mexicano no está tan integrado. Se puede plantear una métrica entre las dos funciones, esta es una función, esta es otra función, para ver qué tan lejos están y ver si los bloques realmente, qué tan integrados tienen los países, el bloque económico. Se puede hacer para el bloque asiático, no sé cómo se llama el bloque asiático argentino. Y hay uno de Sudamérica también, ¿no? Pero por ejemplo, Canadá, ¿cómo
Hay que meterlo. Yo creo que estaría muy cercano también. Entonces, para no hacerlo a ojo, simplemente se puede crear una métrica, ¿no? O bueno, alguna otra medida. Entonces, esta es una idea que se me ocurrió ya después, para ver qué tan integradas están las economías. Y bueno, estudiar ciclos económicos, muchos fenómenos. Ahora, volviendo a la pregunta que me hizo al principio, creo que deben contestar no sé. O sea, ¿cómo se pueden meter todos esos tipos de emociones a un modelo? Realmente lo que se hace no es hacerlo así, sino se plantean las reglas, se plantea el modelo y se ve si reproduce los hechos. Pero bueno, es una pregunta difícil. Pero si conoces el término, Lo había escrito en mano. sí, es el término, es clásico. Es clásico. Sí. Pero Pero bueno, juega un papel aparentemente muy importante en las decisiones. sí, de hecho, Por lo menos de los individuos, no de las casas. si se trata de entender los individuos es algo muy difícil, no es imposible, pero si se Pero hay trata de... individuos que hacen Claro, el coche exitoso. hay gente que, como Warren Buffett, que fue el segundo tipo más rico del mundo, que donó el 90% de su fortuna a beneficencia, lo cual me parece bastante interesante. Por cierto, después de que los físicos tomaron interés en los juegos de azar, son bien conocidas las historias de algunos de ellos que estudiaron, por ejemplo, la ruleta, los dados, y quebraron la caja del casino en varias ocasiones hasta que se les prohibió la entrada. Don Harper fue uno de estos. Estudiaron la física de los dados y el golpeteo y además el análisis de probabilidades. De hecho, hacían trampas porque llevaban computadoras a los casinos y las operaban. Sí, Me parece que hubo conflictos ahí, lo prohibieron. Que lo seguían por todos lados. Después hasta algunos que otros lo golpearon. Pero sí, hay historias famosas de estos cuates. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Están los físicos jugando en la bolsa? ¿Tú juegas en la bolsa? Cuando yo voy a las reuniones de físicos, seguramente el 90% tiene que ver con estas cosas. Y a mí me han invitado a algún ¿cómo se llama? Esos cuates que tienen compañías de la bolsa. Pasé 3 meses con ellos y pensé que iba a aprender un poco de especulación, pero hice al físico. Eran cuates de Chicago, me dieron un ponche de paper de física, se los expliqué a los programadores, se quedaron los plots, estaban muy felices. Me regalaron un abrigo de Casimir, me llevaron a unos lugares bonitos, mejores playas y ¿cómo se llama? Hoteles muy bien y bueno, me siguen escribiendo para que vaya. Pero no me gustó porque yo le hice al físico. O sea, leí papers de lo que estaban haciendo en ese tiempo. En ese tiempo eran Minority Games, fue en antes de 2007, o sea, Minority Games. Y entonces les expliqué a los programadores que se trataba y hicieron programas. Pero sí, aquí en México creo que no les interesa mucho la opción. O digo que la consecuencia desde el punto de vista académico pues, es decisiva. Claro. En vez de estar viendo a ver cómo te apuras para publicar cuanto antes esto, sería más bien al revés, ¿no? Sería más No bien, publicarlo y divulgarlo poco para poder aprovechar. ya es demasiado tarde porque lo he puesto por todos lados. Pero bueno, como sea, es una cosa muy sencilla, pero se toma un enfoque más universal, usar todas las escalas y cosas que emergen, fenómenos que son bastante interesantes. Según yo, bueno, a la gente que les he enseñado a publicar, es interesante. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, primero, muchas gracias. ¿Hay preguntas? Yo tengo aquí. Me parece que observar estas variaciones de bolsas de valores es un tema bastante angosto, que no necesariamente refleja la economía, porque yo no sé si estabas leyendo simples periódicos, como El País, como otros. Yo leí y según yo recuerdo, hubo reportes, no recuerdo los datos, acerca qué tanto de poder económico está concentrado
en una élite económica. Entonces, hace unas décadas fue como 60% de dinero concentrado en 10% de... Fue un poquito optimista, pero después llegó la noticia que estos 60% ya se concentran solamente en 5%. Últimamente parece la situación, y este es el resultado de estas especulaciones exitosas, donde algunos especuladores con talento o con información privilegiada, que no te van a decir obviamente, se apoderan de las fortunas de grandes especuladores, pero no tan grandes. De gente Sí. Se concentra, al parecer ahora esos 60% se concentran en 2%. Como resultado, el público en general resulta tan empobrecido que después no puede reaccionar a la oferta que podría parecer muy tentadora, ¿verdad?, en los tiempos de prosperidad. Y finalmente esto arruinará los modestos productores de los bienes muy necesarios, como agricultura, como comida, como trajes, como zapatos, etc. Esto comienza a arruinarlos. Entonces se hacen los esfuerzos tremendos de bajar los costos de la producción. Bajar los costos, pero aumentar los profitos. Entonces surgieron todos los organismos de outsourcing, todas las maneras de contratos temporales, supuestamente para elegir el mejor trabajador. Y esto obviamente no ayuda a escala muy corta a algunas empresas, pero esto depresiona toda la economía. Entonces yo no sé si ustedes están interesados siquiera en estos aspectos globales, porque ¿qué pasa allá en las meras cumbres de la pirámide financiera? Bueno, sí. ¿Y qué conclusiones? No tendrán conclusiones. Bueno, qué bueno que haces la pregunta. A mí me interesa sobremanera todas estas cosas. Y el problema de la distribución de la riqueza es una cosa que me interesa muchísimo. Y el problema también son los tiempos. O sea, de alguna forma hay gente que dice que el mercado no se ve tocar y que se autorregula a Adam Smith. Y que mientras menos no se autorregula, ¿no? Mientras menos intervenga el gobierno, mejor. Y ese fue el punto de vista que se aplicó en los últimos años. Pero por otro lado están los de las economías planificadas, ¿no? Como en Venezuela, que quieren controlar el precio de todo. Entonces, a la mera hora, alguien que produce, un pequeño productor que produce huevo o papel de baño, qué sé yo, le dice, bueno, el precio del papel de baño va a ser 10 pesos el rollo, cuando al productor le cuesta 11 pesos producirlo. Entonces, al final, prefiere no producir nada, la gente que produce cosas allá. Entonces, la producción industrial o producción del país se va al carajo, porque hay reglas que a lo mejor son bien intencionadas, que quieren controlar los precios del mercado, pero que acaban dando al traste con la economía. Entonces son los dos extremos actualmente. El extremo de donde el mercado regula todo, se autorregula, entonces los sanos dejarlo, y el otro donde el Estado quiere controlar los precios, quiere controlar la vida económica y programar las cosas. Entonces, es increíble que en estos tiempos... Considera un tal Soros, quien hizo grandiosa fortuna y ahora se convirtió en filántropo. Bueno, está regalando como todos ellos. Una fracción de 1% de lo que ganó, ¿no? Pero ya pasa como buen hombre. Pero Warren Buffett donó el 90%. Y Slim creo que no ha donado. Si lo desperdiciaría por completo, sí ayudaría a la economía. De hecho, Bill Gates también es gran filántropo. Vaya. Sí. Pero bueno, hay que encontrar el término medio, ¿no? O sea, el mercado no se puede dejar. Yo tengo imagen de algo bueno, un ladrón o un corrupto que se aprovechó y agarró una gran fortuna, pero fue tan despreocupado
que enseguida la desperdició. Esta es una positiva figura Y la para película el más día de hoy. La última película, sí. Vaya. ¿Alguna otra pregunta? Pero la mayoría no quieren desperdiciarlo, están atrincherados allá No y quieren- tienen miedo de invertir porque hay crisis. Daniel, Bueno, era a ver, por la plática, era una observación. Me parece, no estoy seguro, pero creo que el aspecto psicológico de toda esta clase de transacción digital, de alguna manera le incorporaron Kahneman, ¿no? No conozco en profundidad su trabajo, pero parece que sí, eso era porque sí decía, pero no sé más detalles. Ahora, la otra es si este análisis no pensaban hacerlo por segmentos separados, digamos, por ejemplo, para la parte, no sé, alimentos, la parte tecnológica. Lo que pasa es que se volvió a comentar por Bob en que esto no es muy narrow, muy limitado, porque se puede aplicar a cualquier mercado. Se puede aplicar a los commodities, al petróleo, al oro, a lo que uno quiera, ¿no? La metodología es la misma. No, hay que hacer algo con esto que pasa en las primeras cumbres, ¿no? Porque a nosotros nos están checando y controlando cada pequeña, porque yo tuve que firmar la parte de los fondos de Ciberstaff que yo regalé a unos colegas que se fueron a España y regresaron con 30 hojas con pegadas las facturas. fichas de restaurantes, de autobuses, De bares. y cada uno yo tuve que firmar. Ahora, díganme que no soy héroe de tramitología. Me dolió la mano verdaderamente. Entonces, tales son los controles aquí. Allá está, ¿Y pero dónde están los controles? de hecho, leí su paper sobre los trámites burocráticos que me pareció bastante bueno. Ajá. ¿Sí lo leíste? Sí, claro. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, a ver, yo sí tengo comentarios y preguntas. Primero, bueno, la razón de haberte invitado aquí es algo, enfatizamos mucho en nuestro programa, el uso de información cuantitativa. En esa parte, ¿cómo consigues esta información? ¿Tienes que pagar? No, los datos los usan en Yahoo, pero si quiero data frecuencia hay que pagar. Estos son gratuitos. ¿Y por periodos largos de tiempo? Por periodo largo de tiempo conseguí todo lo de la bolsa mexicana porque fui a hablar con ellos y los tienen. Pero No son tan accesibles. deberían serlo ya, pero de hecho se puede comprar todo y están en internet y pueden descargar. Pero gratuitos son desde el 90 para acá. Y el otro es, si aplicaras tus reglas esto es para todos los resultados de cada una de las bolsas, si lo aplicaras para acciones específicas de una compañía, También es lo mismo. también se tendría lo mismo. Bueno, yo creo que sí. Habrá que checarlo. O, por ejemplo, en la bolsa americana, el peso que le da a la ese sería el dominante y no todo el peso. Bueno, hay compañías grandes en la bolsa, también no nomás Telmex. Está Procter & Gamble, que ¿cómo se llama? Estos cuates que tienen una empresa norizada, ¿no? Están, bueno, Walmart. Hay compañías bastante grandes también, pero hay compañías que son muy pequeñas, que tienen un volumen muy pequeño. Por ejemplo, Liverpool no es una compañía pequeña, pero tiene pocas acciones en el mercado. Pero bueno, se puede aplicar igual. Se puede hacer un análisis de Y se supone que la física es la ciencia de la predicción. Aquí también No, están coqueteando a los físicos. Bueno. De hecho, con esto no creo, porque el espacio del tiempo no es el tiempo real. Es la escala a la que se opera, pero no es el tiempo lineal de un día para hoy, para mañana, para pasado. Pero por ahí tengo algunos papers que se pueden quedar Training Systems. Por ejemplo, tengo una de la simetría del mercado, donde se mide la simetría. Y se puede ver cómo va variando la simetría y encontrar un indicador que diga, cuando varía hacia allá, cuánto cambia ese camino. Bueno, se puede hacer perfectamente. Nada más que no tengo tiempo de ¿Sabes hacerlo. qué? Los dos economistas, me parece que están en París,
publicaron un artículo acerca de la teoría económica en donde citan mi trabajo de física ¿Ah, sí? del año 1968, que fue acerca de probabilidades atípicas en la mecánica cuántica. Ok. Y ellos escriben algo que esta teoría básicamente proviene de un tal Mielnik en el año 70. Bueno, si esto logra reparar la economía, entonces como dice la canción, bécame mucho y que no sea la última vez, ¿verdad? Pero no, es una tontería, porque las probabilidades que yo describí fueron simétricas. Me parece que en economía lo importante serían probabilidades asimétricas. Todo chupan hacia arriba y no regresan. No ayudarán los impuestos, ¿verdad? Y por lo menos, ya que hablamos de los físicos, el genio que se ha muerto, si hay en nuestro país dos casos Y que conocidos. nos checan cada pequeño gastito. Sí, bueno, pero acá no es la ayudará, pérdida. no ayudará. O sea, por meterse a especular los físicos, sí. Aunque burócratas hacen daño relativo, porque crean estos grandes organismos burocráticos, ellos trabajan supuestamente en algo, pero que les pagan. ¿Y qué? Y ellos después tienen que comer desayunos, comidas, tienen que comprar trajes. Entonces no se pierde dinero. Ellos solamente son intermediarios, obtienen dinero y lo gastan. Por cierto, cuando tuvo que firmar todas esas facturas, tuvo que sumar en total, convertir los euros a pesos. No, eso lo hace nuestra secretaria. Eso lo tengo que hacer yo. Así que estoy peor todavía. Es que es un poco incómoda la pregunta, pero, o sea, con tantas cosas, ¿por qué seguimos todavía bien amolados en cuestión económica? Bueno, ahí es una cosa más complicada, pero Es que esa es la pregunta, porque, o sea, aquí ya vieron cómo actúan, cómo se va, cómo la tendencia, y eso, usted me acaba de comentar que de 1850 algunos, ¿no? Y pues todavía, desde que nací hasta ahorita, pues no. te voy a decir que yo tengo más años que tú y bueno, la situación económica sí ha mejorado. O sea, aunque parezca distinto, aunque parezca algo difícil de creer, si compara la situación económica de hace 50 años o 80 años, había mucha gente que, bueno, yo tengo 51, había mucha gente que había más gente que se moría, la esperanza de vida del mexicano era mucho menos, había muy poca gente que iba a la universidad, y ahora hay más gente. El problema es que bueno, no hemos podido tener una economía desarrollada por muchos motivos, y bueno, aquí va a ser mi opinión subjetiva, pero por ejemplo, en México no tenemos una industria importante, tenemos Telmex, que es una gran compañía del mundo, pero no se crea la tecnología, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que te crea la riqueza? O sea, lo que te crea la riqueza son las ideas. Por ejemplo, estas computadoras tienen un chip, Intel o AMD o lo que sea, que si tú lo sacas una cosita de este tamaño, está hecho de arena, de cobre y de un poco de oro, pero en pequeñas cantidades, y otros metales. O sea, si tú pesas cada uno de los componentes y ves cuánto cuesta, bueno, el silicio lo sacan de la arena y eso cuesta 0.005 centavos, el cobre también te va a costar 10 centavos. Entonces el valor de un chip en lo que es físicamente te va a costar 10 pesos, qué sé yo. Pero lo que da importancia no es el valor material, sino lo que tiene atrás, todas las ideas que llevaron a crear el chip. Entonces la riqueza la estás creando, contrariamente a lo que diga aquí el doctor Mielnik, no se la estás quitando a unos cuantos para dárselo, a unos muchos para dárselo a unos. ¿Cuánto costó el teorema de Arquímedes? Sí, pero aquí el material, la riqueza la estás Lo creando. mataron, finalmente. Lo mataron obviamente, pero la riqueza la estás creando. O sea, no estás quitándosela a otros para dárselos a unos pocos. Viene de toda la tecnología y todas las ideas y la construcción de ese tipo de tecnología. Y así para toda la tecnología y todos los bienes. Entonces, el problema es que nosotros no creamos eso. Entonces, Pero, ahora yo como mexicano postizo, y observando qué pasa después de reforma energética, no se van a interesar de este shale gas. ¿shale gas? Ajá. Supongo que vendrán aquí a sacar el petróleo.
algunas Y no compañías. importa qué tal oscila la bolsa, pero simplemente no valdría la pena sacar este shale gas. Ah, el shale gas. Ok. Shale gas. Bueno, en México solamente Pemex puede sacar el petróleo, o sea, por decreto, por ley. Entonces, en el norte hay compañías de carbón, que sacan carbón y sacan gas al mismo tiempo. Y El no pueden- carbón es tragedia en China, por ejemplo. Entonces, ese gas lo queman. Entonces queman muchos millones de dólares al mes, porque el gas no lo pueden vender ni comercializar, porque eso solamente lo puede hacer Pemex. Entonces, esto trae varios problemas. Realmente yo no tengo una ideología bueno, trato de ser científico, ¿no? Pero veo que hay varias cuestiones ideológicas que realmente están de más. O por ejemplo, si uno ve el mapa de México y Estados Unidos, ve la parte de Texas, la parte de la frontera de Texas con México, en la parte de México, si uno pusiera los pozos petroleros y los pozos de gas shale que hay por ahí, había 11 experimentales de Pemex, 11 pozos. En el lado de Estados Unidos parece árbol de Navidad, con toda la cantidad de luces que hay. Son los mismos yacimientos, entonces ellos están sacando el gas de ese lado y México no lo está sacando. Y bueno, ¿y por qué? Porque aquí solamente lo puede sacar Pemex y allá lo puede sacar cualquiera. Entonces hay compañías muy grandes, como todas estas capitalistas, que sacan el petróleo y el gas, pero también hay empresas familiares pequeñas. Entonces hay gente que tiene 2 o 3 pozos, 2 perforadoras y van y hacen un contrato con alguien, incluso con particulares, porque la gente tiene su rancho ahí, tiene petróleo, y ese petróleo no es de la nación, es de ellos. Entonces contratan a alguien que vaya, se lo saque y le da una lana. En cambio aquí, si uno tiene un rancho con petróleo, ya se fregó uno, porque van a quitar el petróleo de la nación. Entonces, el capitalismo tiene desventajas, pero también tiene ventajas. Sí, pero no hay que contratar British Petroleum, porque recuerda que hicieron... Ya. Entonces hay ventajas y desventajas, pero realmente es un sistema que realmente crea riqueza y aquí todavía no lo hemos podido. Bueno, un comentario antes de cerrar de las últimas preguntas. Para el seminario de la próxima semana hay un poquito de incertidumbre al estilo de la mecánica cuántica. ¿Delta Q o Delta P? Es el del género. Es el del género. No, ese es para después de Semana Santa. El género femenino es más seguro. En este caso es un colega del Politécnico, Alberto Villanueva, que el Politécnico ha tenido más éxito que el CINDESTAF en sus programas de vinculación y de innovación, algo que te interesa mucho. Vincúlate. Pero aunque ya tenemos confirmado que sí viene el próximo lunes, por alguna razón no nos ha enviado el título de vinculación, ¿no? El título y el resumen. Entonces, si no logramos que nos lo envíen, vamos a tener un bateador emergente que va a ser Roberto López, que nos va a hablar de trayectorias científicas, algo que hizo en su trabajo de tesis en la Facultad de Psicología de Nori, que tenías una pregunta. Sí, nada más cuando presenta las gráficas en la normal, que presenta la de Canadá, Estados Unidos y la de México, la de normal, ¿es así porque faltan datos o es así porque... ¿Por qué? ¿Cuál de todas? De las últimas ya en el resumen. Ah, pero creo que no pusiste Gaussianas. No, en el resumen, en la otra... En la otra... Ah, la otra. Ah, sí, perdón. La que tiene el fondo blanco. No sé cuál es la diferencia. Ser esta. Ya hasta el final casi. Ay, ¿qué pasó? Bueno, los preguntas también hay que ver la cuestión de la corrupción y todo ese tipo de cosas que también afectan al final. Contra la cámara. ¿Estás? No, más. Es esa, la anterior. ¿La anterior? No, La anterior a esa. La anterior está. Esa. ahí. El IPC parece que está Gracias. normalizado. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué parece ¿Por qué más, es normal? O sea, no debería ser así. ¿Por qué? No debería ser. Lo que se está diciendo es que parece que tienes, para realizar la simetría, que
que tiene la probabilidad de ganar o de perder. Y no sé qué pasa, hay una irregularidad ahí. Lo que tengo que hacer es meter todos los datos y ver si pasa lo mismo, pero aquí durante un periodo de 13 años se ve erosión. Y esto es una cosa muy irregular. O sea, esa es la pregunta, ¿faltaban datos para que esto fuera real? Esto es real, estos son datos. Yo sé que es real de lo permitido legalmente en la normalidad del discurso político, pero eso no es... Pues no sé qué pasa, tengo que analizar un poco más y entender qué está pasando, ¿no? Pero bueno, aquí hay una simetría, y aquí se ve una erosión. Lo cual no sé qué pasa. Yo dejé una pregunta pendiente, pero a lo mejor es para hablar de la economía. Esta diferencia importante con Brasil, con nosotros. También no es porque la bolsa de Brasil ha estado perdiendo. No, porque es el mismo periodo. Y además estuvo ganando un buen tiempo. No valdría la pena comparar, por ejemplo, si estás usando datos geográficos, los reportes financieros en otros países, donde estadísticas arrojen una comparación drástica de los resultados que presentó el Banco Mundial con respecto a lo que pasa a nivel global. O sea, hacer una comparación ilícita de los resultados. Perdón. No te entiendo muy bien. No, lo que pasa es que aquí sí es comparar dos mercados con muchísima información y uno con poca información. Y hay similitudes, no sé, lo que llama la atención. Bueno, realmente yo presento lo que sale. Sí, yo sé, pero existe otra base de datos donde puedes comparar. Es un físico experimental. Hay que entender qué está pasando. Bueno, lo que pasa es que la diferencia es qué tan verídicos son los datos y cómo te los ponen. Tú manipulaste los datos, pero no puede estar uno seguro que los datos ya no están manipulados desde antes. Y precisamente por eso esa curva tan simétrica. Gracias por traducir. Hay un paper que tenemos de 2008. Medimos la eficiencia del mercado mexicano, lo comparamos con el americano y vemos que el mercado mexicano está realmente manipulado. En los 70s, conseguimos datos de los 70s hasta del 78 hasta hoy. Y esos no están públicos. El que fui con el cuate de la bolsa, el director, me pasaron a una oficina bien bonita, así, todo de forma, así que mis secre bolsa, todo así, muy lujoso, así. Y bueno, y lo pude convencer, era el director hasta punto lo pude convencer que me diera datos, pero yo quería datos de alta frecuencia, no me los dieron. Me dieron datos diarios desde el 78 y la bolsa del 78 hasta principios de los 90 estaba totalmente manipulada. O sea, en el paper decimos que era ineficiente, pero podíamos ver... ¿Qué sentido manipulado? O sea, tenía condiciones de largo alcance, por ejemplo. Si tú lanzas una moneda hoy, ahorita le vuelves a lanzar, no esperas que haya una correlación entre lo que salió aquí la sol o lo que no hoy. Sin embargo, ahí calculabas autorrelaciones y tenían hasta 10 días o más de memoria. Entonces, a lo mejor habría que entonces nunca le ganas al merenguero. También analizamos los datos del loto y también estaban manipulados. Del melate. Estaban manipulados los datos del melate. Lo hubiéramos dicho, pero yo quiero vivir tranquilo. Ya me acordé. En 2008, paper del melate, mostramos que están manipulados los datos. Está en física, nada más que no lo decimos, ¿no? Nada más decimos que se aparta de la distribución. Y en el de 2007 en física está en la bolsa. También decimos que está mejorando su eficiencia. Una pregunta, ¿y no había otro modelo que no fuese este que empleaste que pudiera considerar esta posible sesgo de los datos? Pero es que no son ningún modelo, son los datos. Así los datos tal cual. Sí, son los datos. La distribución y saca el análisis. Los parámetros. Entonces lo que hago es, tú tienes los precios del mercado mexicano. Entonces, ves todas las posibles ganancias durante un día, ¿no? Entonces tienes 50 datos, ¿no? Entonces, alguien compró hoy, vendió mañana, ves cuánto ganas. Alguien compró pasado mañana, vendió un día después, pasado mañana, ves cuánto gana. Entonces sacas todos. Sacas la media de eso, la varianza, las Qs y todo. Después a 2 días, alguien compró hoy, vendió pasado mañana, alguien compró un día mañana, vendió 2 días después. Sacas todos los posibles, la distribución de eso, sacas la mula, sigma y lo pones en el segundo
segunda escala de tiempo, ¿no? Primera medición de tiempo, segunda medición de tiempo, y así sucesivamente. Entonces se te va haciendo distribuciones de un día, 2 días, 3 días, y ves cómo evoluciona la media, la variación. Entonces Sí, ya, es más directo. algo que no lo he visto en el Sí, entonces no puedes decir el grado de falsedad, el grado de incongruencia de los datos hasta que no tengas otro parámetro de comparación. Sí, de hecho, los datos. De hecho, no se ha reportado esto. No se había visto hasta hace poco. Muy bien, gracias. Bueno, le rogamos el reconocimiento. Gracias.